Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, pues les dejo este primer video. Es acerca de la intervención psicopedagógica. Realmente va a estar cortito, ¿sale? Pero no se preocupen, vamos a ir revisándolo. Acuérdense que si tienen dudas todavía esta semana, luego podemos aclarar. Les voy a compartir la presentación también, porque esta presentación no está arriba, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con esta parte. Esta cuestión de intervención psicopedagógica la vamos a ver como desde la parte educativa, la que vimos hace unos días con la presentación de TDAH, pues prácticamente es referente como algo más clínico. Aquí nos vamos a enfocar más en la parte de pues adecuaciones curriculares, por ejemplo, la parte de cuestiones académicas, ¿sale? Entonces lo vamos a ver de esta manera. Tenemos primero un proceso de evaluación. Este proceso de evaluación como tal lo vamos a hacer ya cuando detectamos, o sea, esto es cuando ya detectamos focos rojos dentro de nuestra aula de clases, ¿de acuerdo? Entonces se hizo como una evaluación muy general y entonces este proceso de evaluación que ya es más específico, ya es más elaborado, se va a realizar con el alumno que pues obtuvo como algo por ahí o que algo por ahí nos llamó la atención, ¿sale? Después de realizar el proceso de evaluación, se va a realizar una valoración o diagnóstico. En esta parte, la cuestión de la valoración, pues bueno, va a ser por parte de nosotros y también la parte del diagnóstico. Sin embargo, lo que yo les sugiero es que obviamente pues trabajen con un equipo multidisciplinario y aquí si es necesario, pues lleven ahora sí que canalicen al alumno si es que necesita como corroborarse el diagnóstico, ¿no? O pues de plano descartarse el diagnóstico de esta parte. Una vez que nosotros tenemos la valoración, tenemos esta parte ya de un diagnóstico pues digamos más sólido, entonces empezamos con nuestras propuestas de intervención. Estas propuestas de intervención se van a dividir en tres partes. Las tres las podemos realizar nosotros, pero la realidad es que también necesitamos trabajar con el equipo multidisciplinario que ahorita les voy a comentar cuál es. La primera tenemos la propuesta de intervención organizativa, ¿sale? Aquí nos tenemos que basar en la modalidad y en la escolaridad del menor, ¿sale? Si se encuentra en primaria, si se encuentra en secundaria, si se encuentra en preescolar. Y la parte también ve, por ejemplo, cuál es su modalidad. Aquí hablamos, por ejemplo, de las modalidades que ahorita están surgiendo, ¿no? O sea, que es presencial, que es un modelo, por ejemplo, híbrido, que a lo mejor solamente está en línea. Entonces, todo esto lo debemos de tener ahí. También necesitamos saber la cuestión de la parte de cuáles son las necesidades educativas o barreras del aprendizaje que el niño está presentando. No solamente en la cuestión académica, sino por ejemplo en la cuestión física o también si es que hay alguna situación emocional por ahí. Y pues obviamente tener la parte de los recursos, saber con qué recursos cuenta la escuela, con qué recursos cuenta el niño, con qué recursos contamos nosotros como equipo multidisciplinario y con qué recursos también cuentan los papás, ¿no? Porque como les mencionaba en clases anteriores, a veces queremos trabajar como con tecnología, tablets, celulares, etcétera, y pues a lo mejor realmente es que la familia no tiene como el presupuesto para poder pues comprar una tableta o algo por el estilo. En la parte de curriculares tenemos estas adecuaciones curriculares que prácticamente ahorita se las voy a explicar más a fondo, pero prácticamente es hacer adecuaciones en los planes y programas que el niño esté manejando. Por ejemplo, si va en tercero de preescolar y en tercero de primaria y nos indica que el niño ya se debe saber del número del 1 al 100, pero resulta que el niño solo se sabe del 1 al 50, entonces mi adecuación curricular sería enfocado en eso, ¿sale? Entonces sería como que el niño consolide la numeración del 1 al 50, ¿sale? Eso sería mi adecuación curricular. Aquí hay que tener cuidado porque no se trata como de que los demás piensen que se le está facilitando como esta situación al niño o que le estamos regalando puntos o le estamos dejando menos tarea o algo así, no, sino simplemente hacer adecuaciones. Obviamente si por ejemplo tenemos, ahorita tengo el caso de un chico de secundaria, ¿no? Que pues apenas entra a secundaria y que pues le están dejando muchísima tarea, él tiene discapacidad intelectual leve,
pero le están dejando muchas lecturas. Entonces la realidad es que el chico, o sea, sí tiene una buena comprensión lectora, pero cuando le dejas, por ejemplo, una página, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, su maestro de historia, de biología, le están dejando leer como 10 páginas a la semana. Entonces el chico, la realidad es que se pierde mucho, luego no comprende qué es lo que dice la lectura. Entonces pues ya hablamos con los docentes para decirles, oye, échanos la mano, ¿no? Hacemos la adecuación curricular y entonces a lo mejor en lugar de que te lea 10 páginas, déjale 2, ¿no? O que lo trabajen, por ejemplo, con mapas conceptuales, o mapas mentales o resúmenes, y que entonces el chico pues realmente entienda lo que está ocurriendo en la lectura, porque si no, la realidad es que le dejan mucho que leer, ¿no? Y la verdad es que el chico pues no le entiende. También debemos, dentro de esta parte curricular, diseñar ya el programa en específico con el que se va a trabajar o con el que va a trabajar este alumno. Entonces ahí debemos de manejar la parte de los objetivos que queremos alcanzar con este programa, sale qué es lo que se va a estar trabajando y sobre todo este programa nos va a ayudar a darle un seguimiento a la parte de si se están logrando o no se están logrando la parte de los objetivos. En la parte de orientación y consejo, pues prácticamente es dar una asesoría en general, orientación y consejo al alumnado. Esta parte también la podemos hacer nosotros, solamente que recuerda que no solamente se trata de orientar al alumno que presenta una discapacidad o un problema de aprendizaje, sino que también tenemos que orientar al docente, pero también tenemos que orientar a la familia, también tenemos que orientar a los compañeros, sale, y pues obviamente orientar incluso a los papás de los compañeros, sale, para saber cómo van a actuar, qué es lo que va a pasar ahora que pues el niño, este niño que presenta algún tipo de discapacidad se incluya con nosotros, cómo debemos de actuar nosotros, porque pues muchas veces no sabemos cómo actuar, o sea, realmente es que la limitante es no sé cómo actuar con una persona con discapacidad y entonces mejor no me acerco. Y aquí lo que queremos es que pues el niño tenga contacto con todos, ¿no? Bueno, va a depender de la discapacidad, pero sí que el niño tenga contacto con todos y que se haga pues una inclusión social, ¿sale? Aquí vamos a tener que ejecutar y desarrollar los programas, obviamente tener una valoración y seguimiento. Aquí nosotros tenemos que hablar tanto con el contexto escolar como con el contexto familiar para decirles a lo mejor cada bimestre va a haber un seguimiento, voy a venir a revisar. No es que vayas a criticar la escuela ni tampoco al docente, pero sí que nosotros estemos identificando si los objetivos marcados se están cumpliendo o de plano vamos a tener que modificarlos. En esta cuestión, que es lo que te estoy comentando, vamos a tener que estar en contacto con el contexto escolar. Con el contexto escolar prácticamente nosotros tenemos que estar en contacto por medio de bitácoras, por medio de correos electrónicos o como ustedes se acomoden, ¿sale? Y decirle que pues en algún momento vas a ir a supervisar qué es lo que está haciendo el alumno y si realmente se están respetando como las adecuaciones curriculares que propusiste, ¿no? Te digo, va a haber escuelas en donde se te permita, va a haber escuelas en donde no, sobre todo si vas como particular. Si ya trabajas dentro de la escuela, también es cuestión de que te organices para saber qué está pasando en este contexto escolar y pues si necesitas como identificar, ¿no? Qué es lo que está pasando. Y te digo, no es ir a criticar ni juzgar a la maestra, sino es darle este acompañamiento, sobre todo porque va a ser benéfico para el alumno. En el contexto familiar prácticamente pasa algo similar. Tenemos que ir revisando si mamá y papá, por ejemplo, si antes le hacían la tarea al alumno, pues ahora a ver si ya lo dejaron como volverse un poquito independiente y que él realice su propia tarea, ¿sale? Entonces también aquí es como ir identificando qué está pasando. O si los papás te dicen, va súper bien, todo va bien y la verdad es que el niño pues no ha avanzado, ¿no? Que sí suele pasar. O a lo mejor los papás te dicen, va todo mal, y pues la realidad es que el niño sí ha tenido un avance. Obviamente también tenemos que revisar al alumno en cuestión, ver cómo va su desarrollo evolutivo, cómo va esta parte de las necesidades educativas que presenta, si el objetivo se está logrando, si no se está logrando, ¿no? O si a lo mejor necesitas como ir modificando tus programas
tus técnicas y tus estrategias, ¿sale? En esta parte, por ejemplo, es que tú también lleves como, pues puede ser una lista de cotejo para que tú veas si lo que tú programaste en cuestión de tus técnicas y estrategias se está llevando a cabo, si se está realizando, si le está haciendo funcional o no. Y pues si no, bueno, también es válido irlo modificando, ¿no? Y sobre todo, si tú te estás dando cuenta que pues realmente no funciona, hacer una modificación antes de que pase algo más o de que el niño pues siga como avanzando pero a medias, ¿sale? Entonces no queremos realmente pues lograr que pues el niño sí lo lleve a cabo, ¿no? O sea, que sí lleve a cabo como esas estrategias y pues sobre todo que le sean funcionales, o sea, es como lo principal. Bien, como les había comentado, hablábamos del proceso de inclusión. Antes del proceso de inclusión, la realidad es que tenemos este proceso de integración. Aquí es cuando ya nosotros estamos trabajando dentro de una escuela y pues prácticamente nos piden hacer como una evaluación general a todos los alumnos. De esta evaluación general nosotros tenemos que detectar nuestros foquitos rojos, ¿sale? Y de aquí entonces ahora sí vamos a realizar una observación, bueno, una evaluación más profunda primero y vamos a evaluar, vamos a observar también cómo se comporta el alumno, ¿no? Dentro del aula, cómo se comporta, cómo se ha ido mejorando, digo más bien, qué es lo que hace, porque a veces los maestros dicen, es que es lo peor del mundo, y a lo mejor el niño no se porta tan mal, ¿no? Simplemente que pues bueno, no hay como encontrado una motivación o algo por el estilo, ¿sale? También tenemos que observar dentro de la escuela, dentro del salón de clases, lo que está pasando con el maestro, o sea, si el maestro está utilizando como las técnicas adecuadas, o si en algún momento tenemos que hacer una modificación en las técnicas del docente para que el alumno pues fluya mejor, ¿sale? Cuando tenemos ya esta parte de, como te mencionaba, o sea, ya tenemos a los alumnos detectados, entonces necesitamos realizar una evaluación más profunda, ¿sale? Y pues si aún así seguimos como con esta cuestión, entonces debemos de ver, pues hacer como un team back con nuestro equipo multidisciplinario para saber qué está pasando, ¿no? O sea, en esta cuestión desde el docente, los papás, si va como a terapia de lenguaje con el terapeuta del lenguaje, si va con el fisioterapeuta y demás, para ver si ellos también notan que no ha avanzado o con ellos sí avanza. O sea, siempre es importante estar en constante comunicación con pues ahora sí que con todos los que trabajen con el alumno. No te digo que se reúnan diario, pero sí que se tenga como una comunicación con ellos, ¿sale? Bien, estas son la parte de las adecuaciones. Entonces te menciona aquí, por ejemplo, que primero vamos a elaborarlas de acuerdo a la autonomía y funcionalidad del alumno, ¿sale? Entonces, ver qué tanto es autónomo, qué tanto no. Ahí puedes utilizar la lista de cotejo que veíamos de habilidades socioadaptativas. También qué tan sociable o qué tan poco sociable es el alumno, ¿sale? Porque, por ejemplo, si quieres que trabaje en equipo, pero a lo mejor, por ejemplo, no sé, el niño presenta un trastorno del espectro autista y es como mejor que trabaje de manera individual, bueno, pues no lo podemos forzar en equipo. O a lo mejor sí, habrá actividades que sea bueno para él trabajar en equipo, pero no constante, porque a lo mejor el niño se nos desespera, se nos irrita, entre otras cosas, ¿sale? También, por ejemplo, tenemos la parte de la cuestión de variabilidad. Tenemos alumnos que, por ejemplo, pues no son tan constantes yendo a la escuela porque a lo mejor tienen que ir con otro especialista, tienen que ir a otro tratamiento, entre otras cosas. Entonces la variabilidad influye mucho con ellos, ¿sale? Aquí debemos de tener en cuenta que para el programa de intervención personal debemos de tomar en cuenta sus preferencias personales, obviamente, y acuérdate que debes de hacer las adecuaciones curriculares de acuerdo a su edad. No es quitar temas, ¿sale? Entonces aquí hay que tener cuidado porque no es quitar temas, sino más bien ir modificándolos para que para él sean más entendibles, para que él pueda acceder a este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la adecuación de la edad cronológica. Si tienes un alumno con discapacidad intelectual leve que tiene 8 años pero actúa como un niño de 6, tenemos que hacer las adecuaciones para el niño de 8. ¿Sale? Porque si no, entonces imagínate que tú le digas al papá o a la mamá, tiene que hablarle como a su edad
y de repente tú le estás hablando como un niño más chiquito, entonces ahí ya no hay congruencia, ¿sale? También en los dos tipos de adecuaciones tenemos adecuaciones de acceso al currículo. Prácticamente aquí es, por ejemplo, cómo el niño va a acceder a este plan y programa. Podemos ir modificando condiciones físicas, o sea, aquí no es tanto como que, por ejemplo, vayas a hacer modificaciones en la escuela, pero que si en algún momento se requiere, sí, o sea, a lo mejor no me puedes poner un elevador, no me puedes construir una rampa, pero entonces deja a este alumno en el primer piso, ¿no? Para que se pueda desplazar, por ejemplo. O a lo mejor ya sé que no me puedes construir un salón más pequeño o más grande, pero déjame al niño adelante para que pues estemos como trabajando con él, ¿sale? Y bueno, también tenemos la adecuación de los elementos del currículum. Aquí se va a realizar las modificaciones en la parte de los objetivos, ¿sale? Te decía, se tiene que aprender del 1 al 50, bueno, con este niño vamos a procurar que se aprenda del 1 al 30, por ejemplo, ¿no? En la parte de contenido, se tiene que aprender el binomio cuadrado perfecto, pero sabemos que el binomio cuadrado perfecto no le va a ser funcional, entonces aquí sí omitimos esta parte del binomio cuadrado perfecto y mejor trabajamos en reforzar las multiplicaciones, por ejemplo, o las divisiones, ¿no? Aquí va a depender, te digo, mucho de la evaluación que hagas con el menor. También actividades y metodologías y pues obviamente el proceso de evaluación, ¿no? Entonces, pues ya vimos que con él no es funcional un examen escrito. Bueno, podemos hacer un examen práctico, podemos hacer un examen oral, por ejemplo, una exposición, etcétera, etcétera, pero también va a depender de las preferencias y de las habilidades que veamos en el menor, ¿sale? Bien, vamos a ver este proceso de inclusión. En este proceso de inclusión prácticamente lo que vamos a hacer es una iniciación del proceso índice. ¿Qué quiere decir aquí? Vamos a elaborar nuestra lista de cotejo de qué es lo que debemos o no debemos de hacer para poder incluir al menor, ¿sale? Aquí nosotros tenemos que explorar, hacer un análisis de la escuela, si es viable para incluirlo, si no es viable para incluirlo, si realmente es una escuela que sí le va a permitir como un desarrollo personal y académico al menor, o de plano hacemos como la búsqueda de otra escuela. También tenemos la elaboración de un plan de desarrollo, ¿sale? Es decir, que si la escuela está dispuesta a volverse una escuela inclusiva. Hay escuelas que te dicen, sí, puedes aceptarlo, pero pues nada más, ¿no? Y pues ahí tenlo, ¿no? Al alumno con discapacidad, y bueno, no se trata de eso. Entonces también tenemos que ver si la escuela está dispuesta como a hacer modificaciones en su modelo educativo, en la parte en cómo trata al alumno, cómo capacita al docente, para saber si la escuela va hacia una orientación inclusiva o de plano no, ¿sale? Y la parte de implementación de aspectos susceptibles de desarrollo, ¿sale? Entonces aquí es checar realmente cuáles son estos aspectos de desarrollo que el menor va a tener, si realmente son viables o no, o si va a tener un desarrollo, porque puede ser que no lo tenga, ¿sale? Y pues obviamente darle una revisión o un seguimiento a esta parte del proceso índice, ¿sale? Entonces es esa parte también. Vamos a concluir este pequeño video hasta acá y en el siguiente te voy a explicar lo que es una propuesta curricular adaptada, ¿de acuerdo? Entonces te comparto este video y te comparto la presentación también.